Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nosotros estamos nuevamente con Susan Powell. Hola Susan, bienvenida a Rimbel. Hola, muchas gracias David, un placer estar juntos de nuevo. Claro que sí, y hoy nos traes un temazo, el tema de los temas, la madre de todos los misterios, ¿no? La muerte, ¿qué es la muerte? ¿Qué es el partir hacia dónde, ¿no? Todas estas supuestas dimensiones, el mundo astral, todo ese camino, esa trayectoria que los antiguos egipcios ya nos remarcaban en sus dibujitos y nos hablaban de Osiris, Anubis y todo ese camino que parece como un videojuego en donde se tienen que sortear diferentes obstáculos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, la primera pregunta para hoy, para ti, Susan, ¿qué es exactamente fallecer? ¿Qué sucede? Ok, para mí David simplemente es una transición. Cuando uno puede ir a lo que es su disco duro, donde se almacena toda nuestra información de nuestra existencia, entendemos que cuando uno accede ahí, que para ser quienes somos hoy en día aquí en el planeta Tierra, hemos tenido que haber vivido 800 millones de vidas, o sea que unas cuantas muertes, que si entendemos así. Entonces, en nuestro programa como colectivo, como humanidad, hemos acordado vidas y muertes en conjunto. Entonces, realmente si entendemos que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, un cuerpo mental, un cuerpo astral o como lo quieras llamar, el cuerpo físico es simplemente lo que utilizamos en esta vida para vivir con el personaje que has elegido para vivir tu experiencia, para crecer, evolucionar y también interactuar con los otros personajes que hemos elegido meter en nuestro escenario en esta vida, ¿no? Entonces, cuando abandonamos el cuerpo físico, esto es lo que se convierte literalmente en polvo, pero la parte espiritual, lo que llamo yo el cuerpo mental, que contiene su memoria a la vez, va a elegir cuál va a ser el siguiente paso. Pero para vivir conscientemente tenemos que buscar nuestra paz, porque todos lo que realmente deseamos al final de nuestra vida es una muerte pacífica y no de sufrimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer al final de nuestra vida? Dejar simplemente un traje. Y ese traje ahí se queda para los gusanos o para quemarse, para lo que haga falta. Pero no es algo que nos tenga que resultar extraño, porque es lo único que tenemos cierto en esta vida, es que algún día nos vamos a ir. Entonces tenemos que desdramatizar la muerte, tenemos que aprender a desapegarnos de esas personas que en nuestro entorno fallecen y desearles lo mejor y ser feliz por su transición, porque por culpa de nuestra ignorancia o la falta de información, les mantenemos aquí, les atraemos, les mantenemos aquí en este paradigma y ellos se confunden pensando que siguen vivos, ¿no? Y hay una gran confusión, sobre todo en el occidente, en cuanto a la muerte. La muerte la he vivido en distintas ocasiones en esta vida y por eso digo que a ver si para la próxima vez me dejan irme con los deberes hechos. Con los deberes Con los hechos. deberes hechos, digo, bueno, vale, ¿no? Tengo muchas experiencias con la muerte, con fallecidos, con pacientes o alumnos o parientes que se han marchado y he podido comunicarme con ellos directamente. Así que es algo que cuando ellos comprenden antes de marcharse lo que les va a pasar, ellos lo aceptan y se van pacíficamente. Pero a veces es la misma familia o pareja o los hijos, sobre todo, cuando ha sido una muerte no esperada, un accidente, una enfermedad repentina, pues ellos no estaban dispuestos a abandonar el cuerpo físico y por eso se quedan por aquí. Y mis hijos, y mi pareja, y la hipoteca, y los secretos de familia, y sí, ¿no? Esas cosas tan
de este mundo que les prestamos tanta importancia. Lo que pasa que es un tránsito muy duro porque dejamos atrás todas las personas que hemos establecido unos lazos de amor, unos lazos, sí, de amor. Y el amor es uno de los sentimientos más poderosos que podemos experimentar los seres vivientes, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya no es el hecho de no saber exactamente qué nos espera, sino que además sabemos de seguro que no vamos a volver a ver a estas personas de tú a tú. Quizás sí podremos verlas, pero no, ellas no nos podrán percibir a nosotros, ¿no? Entonces, claro, esto es un proceso muy, muy difícil por el que es, vamos a decir, casi un trabajo, requiere un trabajo, una trayectoria de mucha exigencia, ¿no? Sí, ese es el error, David, que piensa la gente que es ya adiós, se acabó, ¿no? Podemos decir, bueno, no le puedo achuchar más, no le puedo apapachar, no le puedo ver los ojitos, pero cuando uno abandona el cuerpo, sigue en contacto con esos seres queridos. Por eso siempre digo, es un hasta luego. Cuando tenemos la comprensión de la muerte, entonces es más fácil soltar. Hace muy poquito acompañé a una amiga con la muerte de su madre, que realmente en vida ha sido mi segunda madre, ¿no? Mi querida Carmina. Y su hija Sara me decía, por muy preparada que yo pensaba que yo estaba para soltar a mi madre, es tan duro lo que es el duelo, ¿no? Es tan duro. Hasta que finalmente pudo esparcir sus cenizas y sentir esa paz y darle ese adiós que había prometido, pues entonces vino la paz. Pero es tan humano y tan necesario vivir el duelo. Por eso le decía, tienes que llorar, tienes que sufrirlo en todo tu cuerpo por lo que es el apego físico y emocional, sentimental que tenemos con esas personas. Indudablemente, eso forma parte de nuestra Claro, naturaleza como seres humanos. a mí se me ocurre una pregunta muy interesante. Por ejemplo, yo me voy hoy, ¿no? Me voy a dormir y mañana ya no me levanto. Entonces, claro, dejo mujer, hijo bueno, y familia y muchos amigos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tanto por ciento de personas como yo que se van, vamos a decir, vamos a esperar a que se vayan, a que fallezcan nuestros seres queridos para ir a reencontrarnos con ellos? ¿O es que nos vamos a reencarnar antes de que ellos fallezcan? Porque entonces el camino se bifurca. Ese lazo que a mí me une con mis queridos se bifurca. ¿Qué porcentaje, esta sería la pregunta, qué porcentaje de casos los fallecidos esperan a que fallezcan esas personas que aún están vivas para ir a reencontrarlas? Ok, David, ahí es un tema muy, muy fascinante, porque fíjate, cuando nos hemos encontrado con esas personas o hemos creado estos hijos o hemos encontrado a la pareja ideal, nuestros familiares, todo eso, David, ha sido pactado antes de nacer. O sea, que tenemos esa familia cósmica, tenemos esa rueda kármica, los encuentros, reencuentros. Por ejemplo, yo he soñado en distintas ocasiones de que mi padre era mi pareja y en el mismo sueño estoy acostada con mi padre y luego de repente mi mente dice, espera, espera, pero si ese es mi padre a quien estoy amando a mi lado, ¿no? Porque tuve la curiosidad por saber ¿qué significa mi padre? ¿Por qué me encuentro con mi padre? ¿Por qué soy su hija en esta vida? ¿No? Y encontré la respuesta. Hemos sido pareja en otra vida y habíamos pactado volvernos a encontrar en familia de nuevo. Lo mismo los hermanos, ¿no? Que se han peleado en otras vidas, pues en esta vida o sí están juntos para seguirse peleando y resolviendo sus deudas kármicas. Vuestros padres también han pactado unirse y todo en nuestro programa de vida es como un Game Boy, un juego de Game Boy y es todo hipotético. Si yo me caso con fulanito, pasará esto, tendré 4 hijos, iré a vivir a tal sitio y trabajaré en... Pero
si me enamoro de otro fulanito, no sé qué pasará tal y cual. Entonces, están en nuestro programa de vida todas las posibilidades y el libre albedrío es lo que nosotros jugamos aquí con todas las consecuencias. Y el libre albedrío, las decisiones que tomamos sobre la marcha en el día a día van a dirigir nuestro programa en una dirección u otra. Entonces, en nuestro programa, como el Game Boy, si me drogo, si abuso de los alimentos, si no hago ejercicio, me moriré a los 23 años. Pero si me cuido, hago ejercicio y tengo buenos pensamientos y soy positiva, pues entonces me moriré a los 80. Entonces, en nuestro programa de vida hay que hemos diseñado antes de venir y hemos pactado con otros seres a ese nivel, hemos puesto un tope en nuestro programa de esta vida. Y en ese tope dice, puedo sobrevivir muchas experiencias, pero mi fecha tope para la muerte es a los 86 años, 4 días, 6 minutos y 3 segundos. Pase lo que pase, aunque tenga una salud de hierro, me atropellará un bus. Y ya está, ¡pum! Adiós. Y a partir de ahí... ¿Esto es la letra pequeña del contrato o está bien especificado? Sí. Está bien especificado. Así es, así es. O sea, la fecha y la causa. La fecha, la causa depende de cómo tú vives, porque si tú vives en paz, por ejemplo, como lo explico muy claro en el libro El Reset Colectivo, todo es hipotético, pero es como una cuenta, yo lo llamo cariñosamente la cuenta de la divina providencia. Si tú ganas muchos créditos en tu vida haciendo actos de amor, de bondad, de caridad, de dar amor, de compartir, dar servicio a los demás, vas ganando créditos. Pero como nacemos con deudas de otras existencias, lo que buscamos es ir aligerando esas deudas con créditos. Entonces, todos esos créditos van suavizando estas deudas. ¿No? Fíjate, si en el día de hoy estaba en tu programa tener un accidente de tráfico en un coche rojo que te atropella y te mata, pero últimamente has dado muy buena ayuda a muchas personas, pues en vez de tener ese accidente mortal, porque en tu programa hipotéticamente habría, pero si hago actos de amor, se alarga mi vida, ¿no? Pero ese accidente lo tendrás, pero no en ese grado, no mortal. A lo mejor vas a tropezar con un cochecito de juego de tu hijo y te das un rasguño en la rodilla. Entonces, ¿qué has hecho? Has ajustado la cuenta para aminorar ese accidente y solo se ha quedado un rasguño. Pero en tu programa está, porque así lo programaste. Y así día tras día. Entonces, por eso, si queremos morir en paz, tenemos que vivir en paz. Tenemos que buscar nuestra paz y tenemos que transmitir paz a los demás. Si tú no transmites paz a los demás, te estás creando karma. Cuanto más conflicto estás causando en la vida de otros seres humanos, mayor sufrimiento y también lo vas a pagar tarde o temprano porque está dentro de tu programa. Por eso digo, David, ¿cuánta responsabilidad tenemos por estar haciendo este tipo de trabajo? Porque realmente tenemos que intentar aportar conocimiento, sabiduría, paz y transmitir con humildad vuestros conocimientos para inspirar a otros, para que ellos busquen también el conocimiento y la sabiduría dentro de ellos mismos. Sí. No tenemos que instilar miedo, ni crear pánico, ni sufrimiento a nadie, porque, claro, ¿a dónde llegamos y qué podemos crear para nosotros mismos? ¿no? Claro. Por eso, para hacerlo hay que estar en paz con el mensaje y con lo que tú transmites desde tu experiencia, tu propio conocimiento. Wow.
Tremendo, tremendo. Los datos que has dado son muy, muy, muy buenos, muy aclaradores. Bueno, luego está la cuestión de que antes hemos hablado de ese tema, pero bueno, mucha gente ahora está muy de moda el tema de los arcontes, pero bueno, sea lo que sea, es la teoría de que cuando nos vamos puede haber la posibilidad de que haya una especie de engaño hiperdimensional del que también habla nuestro amigo Robert Martínez. Y bueno, él habla de parásitos disfrazados de personas, de seres queridos que nos engañan para encauzarnos hacia sus embustes, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto consideras que puede tener validez esta posibilidad de que también nos engañen ahí y nos puedan meter en trampas para volver otra vez aquí a parir. Ok, sí, es un tema fascinante, pero ahí vamos con nuestras creencias. Realmente, si eres una persona verdadera, nadie te puede engañar si no se lo permites. Somos seres absolutamente todopoderosos, soberanos, y cada uno tiene su creencia. Le podemos poner una etiqueta, le podemos llamar arcontes, parásitos, yo digo nuestros primos cósmicos. Tenemos vuestros hermanos cósmicos y vuestros primos cósmicos, pero también, David, es increíble porque también hemos pactado con ellos. Para ver la luz necesitamos ver la oscuridad y hemos vivido toda esta experiencia en la humanidad, cómo se ha desvelado en este último año. O sea, digamos que no hay nada nuevo, lo único, estamos viendo lo que ya había. Y cuando tú expones algo que ya había, no le gusta, se inquieta. Y doy el ejemplo de una habitación oscura donde durante años habita una rata. Y la rata tiene sus crías y la rata siempre ha estado ahí escondidas. Y un día entras y pones una linterna, una antorcha grande y la rata de repente ves lo que hay, lo que antes no te perturbaba, ahora ya se convierte en, ¿qué es esto? ¡Qué asco!, ¿no? Y es maravilloso porque necesitamos este balance otra vez, ¿no? De ambos lados estamos viviendo en una dualidad y tenemos que abrazar la dualidad, porque realmente donde se acaba el juego, cuando llegamos a game over, es cuando la gente se despierta, la gente se une y la gente deja de procesar lo que está pasando como algo ajeno a ellos o como una manipulación dentro del sistema, porque en la unión, como digo, o como dice David Icke, me encanta, dice, el rebaño unido obligará al león a acostarse con hambre. Entonces, muchas personas están viviendo dentro de esa obra de teatro de terror. En cambio, hay otras personas que viven sus vidas normales, hacen las cosas normales y no están metiéndose dentro de esa película de terror. Y como que no les pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, para salir de ese terror y dándoles poder a los que piensan que tienen el poder sobre nosotros, una vez restas esa atención que le prestamos a ese lado, lo podemos llamar lado oscuro, es quitarles el poder. Y lo que siento hacia dónde tenemos que ir es poner toda la atención, todo el enfoque sobre lo que somos, cómo somos y qué podemos hacer en la unidad, siendo nosotros mismos y con todas las consecuencias. Porque sabemos que en esta sociedad lo que más teme el sistema es a una persona despierta, porque puede despertar a las masas. Entonces, los grandes oradores o personas que han tenido el valor de hablar las cosas en un lenguaje muy claro, como hace Robert, con toda la claridad del mundo, ¿no? Sin miedo, simplemente con esa seguridad, da igual el nombre que le das a esas entidades, porque al fin y al cabo, David, ha sido pactado antes de venir. Lo hemos pactado como humanidad y necesitamos todo este escenario real que estamos viviendo y viendo y cómo se está transformando tan rápidamente delante de nuestros ojos,
cómo cambia toda la información y cómo van saliendo soluciones a todo lo corrupto y lo conflictivo que ha salido ahora. Pues por otro lado hay soluciones y la gente se está despertando y pidiendo ayuda. Y creo que es un momento fascinante para estar aquí, estar vivos en este mundo. Pero claro, fíjate, acabas de decir entonces que ese lado oscuro hay que de alguna forma desarticularlo, precisamente no dándole el combustible del miedo, que es lo que lo hace funcionar, ¿no? Y antes, fuera de micro, me has dicho algo que me gustaría que repitieras, ¿no? Sobre el miedo. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte si uno tiene miedo? Ok. Lo que tú crees, tú creas. El ejemplo sencillo que he dado en las charlas. Si tú tienes miedo del personaje de Drácula, en la otra dimensión, a nivel multidimensional, ellos, para asustarte, para quitarte tu poder, tu soberanía, se manifestarán como Drácula. Si tienes miedo de Frankenstein, vas a ver Frankenstein en todos lados. Si tienes miedo a las arañas, verás arañas en todos lados. Lo mismo ¡Wow! cucarachas. ¡Wow! Me has leído el pensamiento. ¿Cómo sabes que tengo miedo a las arañas? Pues ahí va, ahí va. Sí, Lo sí, que sí. temes atraes. Y lo mismo continúa después de la vida, David. Cuando tú abandones tu cuerpo y si sigues con el miedo a la muerte y qué habrá después, vas a encontrarte con lo que más temes, que pueden ser tus peores temores y ahí se convierte en tu purgatorio, si quieres, ¿no? Entonces es muy, muy importante el vivir en paz y morir en paz. Y yo recuerdo que me dijeron hace años, tuve una experiencia en Vietnam, tuvimos que dormir en una especie de garaje y en ese garaje estábamos varias compañeras durmiendo en paredes lisas, blancas, había una gran puerta metálica y cuando nos metimos en las camas, recuerdo que una de las compañeras mira al techo y dice, ¡ay, mira! ¡Qué terror! Me dan un 100 pies así, unas patas largas, 100 pies. Y estaba acostada mirando hacia arriba diciendo, ¡qué horror! Y le dije, cuidado, lo que temes atraes, ¿vale? Yo estoy en paz porque está encima de tu cama, no encima de la mía. Apagamos la luz y se le cayó el 100 pies aquí en el cuello y pegó un grito, se levantó. ¿Te puedes creer, David, que nunca encontramos el 100 pies? Desapareció. O sea, que su propia proyección fue crear esa experiencia para superarla. O sea, que no le quedó otra que quedarse a dormir, ¿no? Pero hay que amar lo que temes para desmantelar ese miedo, ese temor dentro de tu historia, lo que has traído. Porque yo muchas veces, mucha gente me pregunta por qué miro tantas películas de terror, ¿no? Y quizás sea por eso, porque en cierta manera forma parte de una especie de terapia de choque para superar ciertos miedos. Es como un exorcismo, ¿no? Y a mí, al menos, creo que me ha ayudado. Creo que me ha ayudado y me está ayudando en muchas cosas que quizás luego también desarrollas una especie de humor negro. El humor negro es muy bueno, es muy positivo, porque es una forma también de quitarle esa fuerza al terror puro y duro, lo masticas y dices, bueno, ya lo tengo un poco más disuelto, ¿no? Entonces todo tiene su proceso terapéutico y su porqué, porque yo también era el primero que me preguntaba, ¿y por qué me gusta tanto? ¿Por qué me fascina tanto? ¿No? Pues será por eso, seguramente. Sí. Pero, y lo mismo las arañas, ¿no? Lo mismo las arañas, David. Aprende a amarlas, les mandas amor. Tenemos una ahí afuera en la terraza que la filmé y la puse en mi Instagram, que es una araña grande que atrapa en su telaraña una mosca de estas que se llama mosca cojonera, grande, más grande. La mosca del vinagre, la mosca del vinagre. Esa es, pues la atrapa y la tengo filmada. Mira, esa es una terapia para ti, David, ver esos vídeos, ¿vale? Y verás cómo la atrapa, cómo la arrastra, cómo la lleva con el hilito de su telaraña y la lleva a su rinconcito
y le bautizamos Astra. La araña Astra, ¿no? Y ahí se llevó, y ayer encontramos un hijito, ¿no? Y digo, ahí está, que atrape las cosas que no queremos que entren en casa, ¿no? Pero es increíble, porque digo, mira, ya tenemos Zen Geographic de la historia, y es tan hermosa, y es tan bella la imagen de ver la naturaleza, y por qué nos tiene que dar miedo, ¿no? Cuando mira cuán grandes somos. Claro, una cosa, cuando nos vamos, se supone que tenemos como una especie de cuerpo astral o una especie de cuerpo energético. Hay algunas, pues, vamos a decir, filosofías védicas de varias culturas del mundo que nos hablan de varios cuerpos energéticos, ¿no? Pero bueno, básicamente es como un doble nuestro, pero que en el fondo se puede modificar y podemos aparentar lo que nosotros sentimos, que somos, ¿no? Por ejemplo, Robert hace poco nos hablaba en un vídeo que él adopta diferentes formas y que a veces se ha mirado en un espejo y se ha visto como mujer, por ejemplo. Sí. Pero que puede ir cambiando las formas a diferentes niveles, ¿no? Ahora, yo la pregunta es, una vez estamos ahí en otros planos, ¿es cierto que podemos viajar a velocidades ya no de la luz, sino instantáneas? O sea, podemos desplazarnos en un momento, podemos estar en una dimensión y luego podemos estar en otra. En función de, quizás, nuestra motivación, conectamos con otra vibración, ¿no? Así es. Y además, para podernos desplazar a través de las dimensiones, necesitamos pues irnos adaptando a cada dimensión. Entonces, a la velocidad del pensamiento, porque fuera de lo que es 3D, ya no existe el concepto de tiempo tal como lo pensamos a nivel mental. Entonces, a la velocidad del pensamiento, podemos estar en un sitio u otro. Yo tengo el recuerdo de viajar a voluntad a según qué sitios, ¿no? Eso lo empecé a practicar en el 2008, que en experiencias que conté en mi libro, pues Atrévete a ser tu maestro, me encontré en Castellote, en Teruel, con un señor muy peculiar en la montaña, y ella utilizaba los cristales, las piedras, conexiones así, y viví unas experiencias increíbles, que él me entregaba pues una piedra que era como un catalizador. Realmente no necesitas nada físico, pero me resultó como fascinante, como un entrenamiento para mí, simplemente pensar que necesitaba algo para hacerlo, aunque de niña ya lo hacía de forma espontánea. Pero con él pues podía viajar. Y tuve una experiencia que acabé, él puso en mi mano una piedra redonda que tenía una cruz en medio, pero estamos hablando de una piedra natural, no una piedra pintada. Y me puso la piedra, cerré los ojos y con el tercer ojo empecé a ver ese túnel y me dejé llevar, me fui por el túnel y de repente me encontré en otro mundo. Y estaba absolutamente consciente, y estaba Panchito a mi lado, el señor, y me decía, señora, ¿pero dónde estás? Dice, mira, es que estoy bajando a lo que es una pista redonda que tiene una cruz en medio. Yo no había mirado la piedra, su forma anteriormente. Y dice, pregunta, ¿dónde estás? Y cuando pregunté, me dicen, Orión. Y digo, ¡hala! ¿Pero yo qué hago aquí? Dice, señora, si estás ahí, era muy rudo, ¿no? Estás ahí, y voy hacia adelante y veo dos filas de militares, pero que me recibían eran como si fueran militares, ¿no? Pero entendí que eran como soldados de luz, ¿no? Que estaban como si fuera mi servicio, ¿no? Y dice, acércate, ¿quién es esa gente? Acércate. Y cuando llego ahí, me saludan como si yo fuera una general. Yo estaba ahí como que, uy, ¿qué pinto yo aquí, no? Y cuando llego ahí dice, ¿qué mensaje te están dando? Y ellos contestan, uno de ellos contesta que está todo preparado, estamos al servicio de la luz, estamos aquí para ayudar, que cuando la tierra necesite esa ayuda, estamos preparados, ¿no?
Y digo, bueno, qué buen rollo, ¿no? Me lo tomé así bien, a la ligera, pero luego ya volví. Y cuando terminé a abrir los ojos, digo, es que fue increíble. Es como si estaba aquí, en Castellote, y estaba también en Orión. Y me dice, abre la mano. Y abro la mano y flipo porque la piedra era la misma forma que tenía como la pista de aterrizaje en ese lugar, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a hacer esos viajes, ¿no? Y decía, quiero ir a Nazca, Perú. Quiero ver qué necesitan ahí, qué hay que ayudar. Bueno, hay mucha manipulación del turismo, necesitan una limpieza multidimensional ahí. En otra ocasión vi que venía un asteroide hacia la Tierra y yo estaba ahí viendo cómo venía catapultado hacia la Tierra y yo preguntaba, en ese estado suspendido en el cosmos, ¿qué tengo que hacer? Y me responden, red de contención. Y yo pensé, bueno, y mentalmente proyecto una red de contención y cuando vuelvo a mi cuerpo me dice, bueno, trabajo hecho, que no llegó. Y pensé, que somos increíbles como seres humanos. ¿Por qué no recordamos que tenemos estas increíbles capacidades, no? Como decía Eric Fromm, ye shall be as gods, seréis como dioses. Y dentro de nosotros tenemos esa gran capacidad como si dioses, pero en el lado oscuro como que no quieren que despertemos a nuestras grandes capacidades. Exacto. Y nos van a intentar nublar la mente, confundirnos, destruir el sistema nervioso, hacernos dependientes de medicación, atontarnos, ponernos muchos entretenimientos, distracciones, vicios, para mantenernos aferrados y contagiados en el sistema nervioso con los 5 sentidos, para que no meditemos, para que no hagamos prácticas espirituales, pero la gente ahora está causando el efecto rebote, que la gente ahora se está empoderando y eso es lo que precisamente está buscando. Exacto, de eso ya no les gusta tanto. Susan, vamos a emplazarte para otro día para que nos hables también sobre la reencarnación. ¿Por qué es necesario reencarnar y quién es el que determina todo esto? Vamos a dejar en suspenso esta pregunta porque creo que ahí también has hecho tus estudios y has experimentado muchas cosas. Susan, muchísimas gracias por esta intervención de hoy y el próximo día te queremos aquí también. Muchísimas gracias, David, y me gustaría, como la guinda del pastel de hoy, simplemente decir, si alguien está a punto de morirse, si tú estás a punto de irte al otro lado, en el momento en cuanto abandones tu cuerpo, sigue hacia adelante, te vendrán a buscar, tendrás esa paz, pero no mires atrás, hacia atrás. No mires hacia atrás porque eso es lo que te atrapa aquí. Que cuando nos vayamos no estaremos solos y cuando nuestros seres queridos también abandonen su cuerpo, ellos se van a encontrar con nosotros y también nuestras mascotas, nuestros animalitos de compañía estarán con nosotros. O sea que la muerte no es el final del proceso. Y creo que esto es importante para que una persona tenga paz en su mente a la hora de marcharse de este mundo, de pensar, no voy a estar solo, me voy a encontrar con familia ya fallecida y en ese lugar que nos espera, un hogar precioso. Así que muchas gracias, David, por darme este espacio en tu canal y a seguir compartiendo. Claro que sí, Susan, unas muy buenas palabras finales como colofón de este vídeo. Muchísimas gracias y desde aquí un abrazo muy grande, Susan. Muchas gracias.